Se acuerdan de sus preguntas y las vamos retomando. Muchas gracias, Poliana. Nuestro siguiente invitado es Gerardo García, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y él nos va a compartir acerca de la metodología para identificar oportunidades de restauración funcional del paisaje para la península de Yucatán. Adelante. Buenas tardes. Este proyecto tiene una acción a nivel global, ya que es una iniciativa que se inició en el 2011 en Alemania, por eso es el Bonn Challenge o el reto de Bonn, en donde la idea es buscar la restauración para el 2020, la primera meta eran 150 millones de hectáreas, la cual se ajustó en el 2014 para incrementar la cantidad de hectáreas y llegar a una meta de 350 millones de hectáreas degradadas a nivel mundial. En esta iniciativa hay algunos países que se han adherido. En este caso, México se comprometió en el 2014 en la COP de Lima, Perú, a restaurar 8.5 millones de hectáreas, las cuales iban a ser promovidas o financiadas con recursos tanto de Zagarpa como de CONAFOR. 7.5 millones por parte de recursos de Zagarpa y 1 millón de hectáreas por parte de CONAFOR. La idea también de esta iniciativa es que se incorpore el sector privado para buscar esa restauración funcional del paisaje. Las hectáreas a nivel península. Aquí me falta agregar a Chiapas, perdón, también están con 250,000 hectáreas. Entonces ya la iniciativa se lleva a nivel subnacional, metas para 2020 y 2030. ¿De qué trata esta iniciativa para el caso de México? Principalmente es reconvertir el uso de suelo actual y pasarlo a un uso sostenible del paisaje, en donde es necesario aplicar algunas prácticas como la intensificación productiva, incorporando buenas prácticas dentro de esas acciones, la misma restauración productiva, reconversión productiva, restauración ecológica y en algunos casos la conservación de los recursos naturales. Un ejemplo es cómo llevar la agricultura o la ganadería a sistemas sustentables como es la agricultura de conservación, hacia los agroforestales, silvopastoriles o manejo forestal, y la parte de conservación del bosque bajo esquemas de conservación. Pero aquí la gran pregunta es dónde y pues esto traducirlo en el cómo. Este es el primer mapa que se hizo para el 2011, para la meta de 150 millones de hectáreas, en donde se identifican todas las áreas degradadas a nivel mundial, las cuales tienen que ser intervenidas. Obviamente, como es un análisis a nivel mundial, pues hay que hacer un análisis más particular de acuerdo a las condiciones del territorio que se vaya a intervenir. Es por eso que en la península de Yucatán se hace la iniciativa y se identifican las áreas que tienen que ser restauradas. Pero primero se definió qué significa restauración, ya que el tema de restauración comúnmente el que se utiliza es restauración ecológica, en donde las áreas que han sido deforestadas, han sido cambiadas por un uso de suelo agropecuario, pues la idea es reconvertirlas al bosque que estaba originalmente. En este caso, la restauración del paisaje no significa eso, sino significa que esas áreas que han sido degradadas comúnmente son vistas en blanco y negro, el área forestal y el área no forestal. Entonces aquí la idea es cómo integramos esos usos de suelo dentro de un paisaje natural para que no sea visto de manera excluyente, sino incluyente. Y esto se logra a partir de incorporar buenas prácticas. Entonces para eso, lo primero que hicimos fue, definir el problema, que es lo que les acabo de comentar. Se hace un análisis o una evaluación multicriterio, la cual se plasma o sea, se integra dentro de un análisis geoespacial, se conceptualiza el problema, se identifican las variables, se hace una ponderación de variables y todo esto se integra en el análisis espacial para obtener los resultados finales. Todo esto está basado dentro de el análisis de servicios ambientales, es decir, lo que tenemos que recuperar es los servicios ambientales que se distribuían o se presentaban en alguna zona, pues para proveer, para regular, dar soporte o simplemente para brindar esos servicios ecosistémicos culturales. Entonces, para la península de Yucatán se identifican que los servicios ecosistémicos
se representan o están ubicados a partir de dos sistemas, donde se encuentran las selvas, que son selvas bajas y medianas para la península, y el sistema hidrológico. Entonces, los lugares donde se han perdido los servicios ecosistémicos es reincorporarlos, y los lugares donde están esos servicios ecosistémicos pero se encuentran degradados, pues cómo recuperarlos, para que provean, en este caso, pues el abastecimiento de agua, agua para la biodiversidad, alimentos, actividades agrícolas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar qué es lo que está haciendo que ese servicio ecosistémico se degrade. En este caso, para el caso de las selvas, tenemos dos amenazas principales, lo que es la pérdida de la cobertura forestal y la degradación de la cobertura forestal. Entonces, lo que evaluamos es la irreversibilidad, la amplitud o el alcance y la severidad de la amenaza. ¿Qué tan fuerte es la amenaza en el sitio? ¿Qué tan difícil nos es revertirlo? Por ejemplo, una ciudad, revertirlo, pues es un poco complicado, no podríamos quitar la ciudad por sí misma. Pero la agricultura, la ganadería, sí hay mecanismos para poder mejorar esa condición. Entonces, en colores de rojo a verde están evaluados las amenazas de muy alto a bajo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pérdida, tenemos que el cambio de uso de suelo, bueno, lo que ocasiona la pérdida de la cobertura forestal son cambios de uso de suelo y los incendios forestales. Los cambios de uso de suelo son provocados por la urbanización, la agricultura comercial, la milpa tradicional, los bancos de extracción de material, la ganadería extensiva, la ganadería intensiva y las vías de comunicación y los servicios. Entonces, cada uno de estos se comienza a ponderar para ver cuál es el que se tiene que atender en primera instancia para revertirlo. Y a su vez se evalúa su viabilidad social y económica. ¿Qué tanto socialmente es viable revertir esa amenaza y qué tanto no? Entonces, esto se hizo tanto para los ecosistemas de selva baja y mediana, como para los sistemas hidrológicos, que en este caso lo que está afectando el sistema hidrológico de la península es la modificación del sistema hidrológico y la degradación. La modificación se da por la sobreexplotación y la modificación de los flujos hidrológicos, y la degradación es por la deposición de los residuos, que es la contaminación básicamente del acuífero. Y todas estas son las fuentes que ocasionan esta amenaza. Entonces, teniendo todos estos datos, lo que hicimos fue tratar de modelar cada una de estas amenazas para tener la degradación potencial. Entonces, bueno, se integra el modelo y obtenemos el siguiente resultado. A partir de perturbaciones naturales se obtienen a partir del incremento sobre el nivel medio del mar, por eso digo que es potencial, no quiere decir que ya esté. Y la presencia de huracanes, qué tanto se degradan los ecosistemas por presencia de huracanes y por incremento del nivel del mar. En el caso de la extracción o contaminación, se hace el análisis de influencia antropogénica, donde la gente tiene más acceso al territorio para degradar o extraer insumos para la construcción, cacería, etcétera. Entonces, aquí lo que utilizamos fueron las vías de comunicación, localidades, zonas agropecuarias, a las cuales se hace un buffer dependiendo del tipo de impacto. Este impacto puede ser lineal, cóncavo, convexo o constante, es decir, que el impacto es completamente igual en todo el área, o se concentra al margen de la carretera y se va degradando muy poco, o al final. Entonces asignan pesos y al momento de correr, la herramienta que se llama PAT, Protected Area Tools, que es una herramienta que se integra dentro de ArcGIS, se obtiene este resultado. Haciendo un análisis también de álgebra de mapas, obtenemos el impacto que se tiene en el régimen hidrológico por sobreexplotación. Entonces tenemos las áreas donde la población está extrayendo, el tipo de uso de suelo está utilizando más recurso hidrológico, y se obtiene este resultado, ¿no? Donde está evaluado el consumo agropecuario, el consumo humano, los distritos de riego, y toda la afectación de los flujos hidrológicos por vías de comunicación, por ejemplo. Y la integración tenemos que en colores rojos son las áreas con mayor afectación a los recursos hidrológicos de la península. Modelando el impacto de los incendios forestales, tenemos las áreas con mayor riesgo,
con mayor presencia de incendios forestales y son las áreas que afectan más los ecosistemas. Integrando otro elemento, todos esos son los resultados o las amenazas. Esa es la vegetación potencial que nos dice cómo se encontraba originalmente la vegetación en la península, donde tenemos las selvas bajas, las medianas subcaducifolias, subperennifolias y los humedales alrededor. Entonces, el primer corte lo tenemos al 74 con el Serie 1, el Serie 2, que es el 94, vemos cómo cambia la vegetación para el 94, para el 2000, para el 2007 y el 2014. Entonces, toda esta dinámica lo que está haciendo es tener un impacto directo sobre los ecosistemas de la península, sobre la vegetación, que al momento de integrarlo, tenemos esto, que ya no es un análisis de cambio de uso de suelo en dos tiempos, sí, porque manejándolo de dos tiempos, siempre las áreas deforestadas son muchas, pero no se considera la revegetación. En este caso, lo que nos dice este mapa es todo lo que está en verde es de que desde 1974 a la fecha ha permanecido como forestal. En color rojo, más intenso o marrón, son las áreas que siempre han estado ocupadas por alguna actividad antropogénica. Y en verde, las áreas que están tendiéndose a degradar o a hacer un cambio de uso de suelo. Al momento de sumar este álgebra de mapas tenemos este resultado que nos dice cómo es que se encuentra la degradación potencial de la península. Ahora, la degradación actual ya es lo que está degradado hoy día. Entonces, para esto tenemos la actividad productiva, el hábitat para la biodiversidad y dónde está perdiendo la captura de carbono. Entonces, para esto hicimos matrices para ver cómo los usos de suelo impactan las condiciones del suelo para cada una de las actividades agropecuarias que se desarrollan en la península. Para eso aplicamos esta función en donde se van ponderando cada uno de los series del INEGI en el tiempo y tenemos este es el resultado, donde las actividades agropecuarias están teniendo un impacto más fuerte sobre el suelo. En términos de biodiversidad o de hábitat para la biodiversidad, hicimos un análisis de fragmentación en donde no solamente consideramos los parches vegetación y no vegetación, sino que hacemos una ponderación de los diferentes tipos de uso de suelo para cada uno de los parches que están fragmentando el paisaje. Entonces no es lo mismo que tengamos un parche de agricultura tradicional a un parche de arroz, por ejemplo, ¿no? En el caso de Campeche, o donde había Campeche. Entonces todos estos análisis, estas variables se ponderan a partir de este parche, qué tanto refugio, barrera, presencia humana o alimento genera para la biodiversidad en un lugar determinado. Aplicamos la fórmula y tenemos esto, en donde la biodiversidad tiene menor hábitat o tiene mayor fragmentación en la península a partir de ese análisis de fragmentación, donde se ponderan los diferentes tipos de parche de uso de suelo. En el tema de carbono, utilizamos el mapa del Woods Hole, que nos da los tipos de vegetación, el carbono por tipo de vegetación, se hacen los valores, se calculan los valores mínimos, máximos, promedios, que hay una serie ahí de distribución en la ponderación del carbono. Y lo que obtenemos es esto. Los lugares en rojo son las áreas donde tenemos menos vegetación que está capturando menos carbono. Y es donde debería incrementarse la biomasa para poder capturar más carbono. Sumamos los tres mapas que son condiciones actuales y tenemos la degradación actual, no la potencial que es el análisis anterior, sino la degradación actual del paisaje. Entonces, para esto es la comparación del potencial con el actual. Para esto, lo que hicimos fue identificar cuáles son las áreas en donde se pueden aplicar algunos modelos de restauración, que son 8 modelos que diseñamos, que es a partir de la restauración ecológica, enriquecimiento de acaguales, milpa mejorada, agroforestal de temporal y de riego, agricultura de conservación, agropastoril y silvopastoril. Entonces, dependiendo de las condiciones agroclimáticas de cada modelo, vemos dónde se pueden aplicar diferentes tipos de cultivo que son maderables, cultivos anuales, bianuales y la parte ganadera. Entonces se hacen los arreglos topológicos y los paquetes tecnológicos de cada uno de ellos y a partir de las condiciones agroclimáticas se identifica dónde se pueden implementar para recuperar
las condiciones de degradación que se tienen en un territorio determinado. Este es un ejemplo del agroforestal temporal, en donde están los balances económicos de cómo se dan los ingresos, los costos, y siempre hay que buscar que sea económicamente rentable el modelo. En términos de carbono, a partir del crecimiento de la biomasa, la misma tala de los árboles en este caso, que son, en este caso es caoba, cómo se va capturando el carbono a partir del crecimiento y la densidad de árboles por hectárea. Se hace un análisis de costo-beneficio de cada uno de los modelos con la relación beneficio-costo y se identifica dónde se tienen que aplicar en las áreas degradadas. Y ese es un ejemplo de cómo se lograría el abatimiento de carbón. Es la biomasa actual o el carbono actual en el territorio, y si reconvirtiéramos todos esos paisajes que se encuentran degradados por los modelos de restauración, ese sería el escenario. O sea, tendríamos un incremento de carbono bastante considerable en esas áreas que están siendo emisores y no están absorbiendo. Para modelar o para estar monitoreando todo esto, tenemos un protocolo de monitoreo, un sistema de monitoreo en donde se considera todo lo que marca los lineamientos del IPCC adecuado a las condiciones de la propuesta de restauración. Comúnmente para monitorear deforestación utilizamos cobertura primaria, secundaria y terciaria. Entonces estos cambios nos van diciendo dónde hay deforestación, alteración o revegetación. Y lo que nosotros incorporamos es este elemento: sistemas productivos bajos en emisiones, en donde con obtener esta información se hace un análisis más complejo, ya que es la pregunta o el comentario que hacía yo ayer: ¿dónde incorporamos esa parte? Ese sistema o esa área de agricultura de conservación, ¿dónde lo incorporamos? Ya que no es un emisor, sino es un sistema que está absorbiendo carbono, pero tenemos que incorporarlo dentro de esta matriz, y este es lo complejo que se puede desarrollar con la misma información, pero con más datos. Y la propuesta es trabajar a nivel de paisaje, en donde no solamente es el tipo de vegetación, sino tener la pendiente, tener el clima, la precipitación, zonas de sotavento, barlovento, y esto nos da diferentes condiciones para poder modelar cómo son los de la incorporación de carbono en un momento dado o de la recuperación del paisaje. Y este mapa traducido en diferentes tiempos, tenemos esto, que es lo que les mostraba inicialmente. Las áreas que siempre han estado deforestadas, las áreas que siempre han estado en vegetación y los procesos de transición. Lo que comúnmente tiende hacia vegetación o lo que va tendiendo hacia la degradación, y donde tendríamos que aplicar estrategias de restauración del paisaje. Y ya. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar espacio para una pregunta corta específicamente para Gerardo, y vamos a pasar a la discusión, y ahí aprovechamos si tienen más preguntas, por favor. ¿Pregunta? Hola, Gerardo. Se ven muy interesantes tus análisis, pero no vi en ninguno de ellos un análisis sobre la incertidumbre o el error de los datos. No sé si por economías de tiempo no lo presentaste, pero sería interesante saber qué tan de los supuestos que tienen tus mapas, cuánto podríamos descontar por incertidumbres en cada uno de ellos. Bueno, primero hay que ver cuál mapa, porque son bastantes. En el caso de es que ¿con cuál nos enfocamos? Digamos, tus mapas de escenarios de cambio se basan en mapas temáticos. Mapas temáticos, ya. Uh-huh. Pero estos mapas temáticos tienen un error asociado, ¿no? Sí. Y eso se traduce en el tiempo. Sí. Entonces, no sé si hiciste algún tipo de análisis sobre eso. Para el caso del 2014, que es todos son mapas del INEGI del 74 al 2007, que son los series. Previo a que saliera el Serie 6, hicimos este mapa.
Aquí, efectivamente, la acumulación de error, pues es todo lo que trae los procesos de restitución fotogramétrica y de clasificación de imágenes que ha desarrollado el INEGI. Cuando hicimos este mapa, estadísticamente no corrimos ningún modelo para poder validar qué tanta precisión tenía y consistía con lo que encontrábamos en el 2014. Pero al momento de fotointerpretar este mapa, que es básicamente la metodología que utiliza Jean-François de segmentación y luego ya la validación donde había cambios en las firmas espectrales, se hace la fotointerpretación para poder validar si efectivamente había un cambio o no había un cambio, que eso permitió acelerar el proceso de fotointerpretar toda la península. No tenemos el dato exacto de la incertidumbre, que sería una parte que nos hace falta para poder integrar y darle un porcentaje de validación al mapa, ¿no? Pero conforme íbamos interpretando, veíamos que sí coincidía o no coincidían esos valores de que se tenían en los mapas anteriores de los mapas del INEGI. Pero sí hace falta esa parte. Pues muchas gracias. Recapitulando un poco sobre la modelación de biomasa, y muchas gracias. Vamos a pasar ahorita a la discusión en el panel, en el cual también voy a moderar. Entonces, recapitulando un poco de estas ponencias que dieron acerca de modelación de biomasa y cambio de uso de suelo, propongo 3 tópicos que podríamos retomar. Bueno, primeramente vimos enfoques bastante generales, integradores, con una escala gruesa, mencionaban de 50 kilómetros cuadrados, hasta enfoques con escalas con una resolución más alta, con datos más finos quizás, LIDAR y otros datos de sensores con más alta resolución. Otro tópico sería pues precisamente este último, enfoques multisensores, y el otro que podríamos retomar es acerca precisamente de la incertidumbre, que es este tema que se tocaba al final. Entonces, pues vamos a poner estos tópicos para discutir un poco, y si ustedes tienen algún otro, pues lo podemos retomar. Entonces, primeramente podríamos considerar cuáles serían las implicaciones de estas escalas de estudio que se están manejando. Entonces, no sé si alguien quiere iniciar su participación y ahí vamos retomando más temas si gustan. Sí. Como ya comentaban, pues una buena práctica siempre es reportar cuál es el error o la incertidumbre de cualquier mapa, ¿no? En el caso, por ejemplo, del uso de las series INEGI, si no mal recuerdo de un análisis que hicimos, para los mapas de cobertura tiene una exactitud alrededor del 80-85% a nivel nacional, las series de INEGI, tal cual como un mapa de cobertura, pero cuando los usamos para generar mapas de cambios, el error pues aumenta y estamos hablando de una exactitud del 15%, 15-20% máximo a nivel nacional, y cuando se utiliza todavía a nivel, digamos, regional o local, pues la incertidumbre o el error asociado a la exactitud es muy baja, ¿no? Estamos hablando más o menos del 10%. Entonces, una buena práctica pues siempre será reportar cuál es la exactitud de esos mapas. Por otro lado, también retomando un poco las presentaciones que hicieron sobre modelado de biomasa, igual, por ejemplo, en la primera presentación calculaban la incertidumbre, y en las demás presentaciones calculaban el error cuadrático medio, ¿no? Entonces, creo que también es importante estandarizar cuáles son esos parámetros para poder presentar cuál es la confiabilidad de nuestros mapas, ¿no? Claro. César, ¿quieres participar? Sí, muchas gracias a los 4 presentadores. Excelente trabajo para todos. Mi comentario también va relacionado un poco al escalamiento de los datos. Y mi pregunta concreta es para Stephanie.
Yo quería preguntar, me quedé con la pregunta en la boca hace ratito, en relación a las ecuaciones que utilizaron para poder realizar ustedes primero su estimación de biomasa. Obviamente tú mostraste que han considerado también el conteo de árboles más pequeños abajo de 7.5 que no son cuantificados en el inventario forestal. Entonces, me interesa conocer para la biomasa que es mayor a 0.5, cuáles ecuaciones usaron y también si ustedes ya han generado ecuaciones más, algunas otras ecuaciones para diámetros menores para cuantificar biomasa. Pregunta. Bueno, utilizamos una ecuación que sí fue desarrollada. Bueno, el enfoque de este trabajo es utilizar los datos locales con la mayor regionalización posible. O sea, utilizamos una ecuación que sí fue desarrollada para selvas, sobre todo para la de Caxilquihuic, que es la selva mediana. Y esta ecuación se utilizó tanto para selva mediana como para selva baja, porque en selva baja no hay otra ecuación, y para la otra se utilizó la de Chavé, que es la que tiene la mayor cantidad de datasets incluidos en ella misma. No tenemos ecuaciones desarrolladas por nosotros, aunque que fue la de Ramírez 2017, fue la que sí se desarrolló en el área de estudio. Entonces, también hicimos una diferenciación, o sea, utilizamos esas ecuaciones para diámetros menores a 10 centímetros y Chavé para mayores a 10 centímetros, precisamente por ese problema de que muchas ecuaciones subestiman o sobreestiman a partir de un rango de DAPs. Y para la selva superenifolia, que es la de Felipe Carrillo Puerto, utilizamos, me parece que, ya no me acuerdo si Franji y Lugo, o igual la de Chavé. No, Cairns, creo. Cairns modificada por Urquiza. Entonces tenemos ecuaciones diferentes para tratando de capturar lo mayor la regionalización del. Gracias. Aquí retomando pues la necesidad de reportar incertidumbre, error que puede ser asociada tanto a fuentes de información como a lo mejor a ecuaciones alométricas que pueden ser o generales o locales. Entonces, continuamos. Sí, Gerardo, en el mapa la parte, digamos, oscura es incertidumbre. Tenemos cierta certidumbre de que están degradados, ¿cierto? Entonces, y ahí se da la propuesta de los modelos para la recuperación, ¿sí? Ahora, sobre los modelos para la recuperación, hablando de un posible enfoque de certidumbre, sería válido, a ver si puedes comentar cómo se colaboró con la cuestión de el potencial productivo, ¿no? Porque eso a lo mejor aclara o nos da otros elementos de algo que pudiera ser posible en cuanto a las especies vegetales que quisiéramos instalar en esas áreas, ¿no? Las áreas que se identificaron como degradadas son áreas que están perturbadas prácticamente. Hay agricultura, hay ganadería o algún elemento que ya no tiene vegetación ni siquiera arbustiva. A la par de eso, lo que hicimos fue con SWAT, el software, para evaluar cuál es el potencial de todos los cultivos que estaban ahí listados, que son cultivos anuales, bianuales y frutales y maderables. Entonces, a partir de las características fisiográficas del terreno, los requerimientos de las plantas, las condiciones meteorológicas y el paquete tecnológico que se incluye, se identifican las áreas con mayor potencial productivo de cada uno de los cultivos. Y esos cultivos se van acomodando dependiendo del paquete tecnológico que se quiere establecer. Lo que se hace es una evaluación de la agricultura tradicional, por ejemplo, cuánto agroquímico le pone, nitrógeno, triple 17, etcétera,
y cuáles son los factores de emisión de cada uno de ellos, si hay quemas, si hay deposición de materia orgánica, etcétera, etcétera. Y con la incorporación del nuevo paquete tecnológico se eliminan agroquímicos, pesticidas, obviamente se incorporan maderables, entonces todas estas buenas prácticas permiten absorber carbono. Entonces se hace la evaluación de la productividad que puede tener ese paquete tecnológico, que ya es una combinación de varios cultivos, la rentabilidad a nivel de producción del paquete tecnológico y en términos de carbono, cuánto carbono absorbe y deja de emitir. Entonces, por decirlo así, es una práctica agrícola que emite carbono y produce menos, y con el paquete tecnológico termina absorbiendo carbono y produce más cultivo, el cual termina siendo económicamente más rentable. Pero la decisión de cuál se propone es a partir del uso de suelo actual, porque a un ganadero no lo vamos a poner a hacer agricultura de conservación. Entonces, el uso de suelo actual, las condiciones físico-geográficas del terreno, el paquete tecnológico y la degradación que haya en el lugar determinado. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra participación? Gracias. Primero que nada, felicitarte. Este estudio me parece bastante interesante. Ojalá se pudiera replicar para otras áreas del país. Me llama la atención que consideres la captura de carbono de sistemas agroforestales o agropecuarios, porque nosotros sabemos que a través de las prácticas de manejo se pueden generar emisiones o se pueden retener, ¿no? O ser fuentes de sumidero de carbono, ¿no? Las unidades de producción agrícola. Sin embargo, también me parece que tu estudio puede ser un referente para saber más o menos cómo andamos en cuestiones de carbono. Nosotros estamos llevando a cabo un estudio de evaluación de la huella del carbono del aguacate en coordinación con la Universidad de Guadalajara, y se están haciendo estudios fisiológicos muy detallados de la planta, de fotorrespiración sobre todo, para justamente evaluar cuál es la capacidad que tiene el aguacate en las condiciones agroclimáticas en donde esté establecido, que generalmente es ahí en el sur del estado de Jalisco, y ver justamente pues cuál es la huella de carbono, ¿no? También hacer algunas encuestas al productor acerca de las prácticas de manejo que él tiene, porque también cada productor tiene una forma distinta de hacer las cosas, tiene una forma distinta de aplicar nutrientes, tiene una forma distinta de fertilizar, una forma distinta de extensiones distintas también. Pero sí, y cuáles son las capacidades de estos sistemas de agricultura o de ganadería también sostenibles. Muchas felicidades por tu estudio. Gracias. ¿Alguien tiene otra participación? Rapidísimo. No lo presenté porque obviamente no hay mucho tiempo, pero lo que hicimos fue a partir de las herramientas que hizo el INEC para poder estimar las emisiones de los cultivos. Ahí están todos los principales cultivos que se desarrollan en el país. Lo integramos en un Excel. Hicimos una como calculadora medio hechiza, ¿no? Por decirlo así. Pero justamente lo que tiene es la cantidad de plántulas, el crecimiento con fórmulas salométricas publicadas, las tasas de crecimiento, la densidad de madera obviamente, las talas de los árboles, porque se establecen 1000 plantas, se cosechan el 50% en 5 años. O sea, toda esa dinámica del paquete tecnológico está incorporada dentro de este Excel, y con el paquete tecnológico también se agrega todo el manejo que hay del paquete, tanto de talas, fertilizantes, podas, estiércol en el caso de los borregos y las vacas, la sandía, cuánta biomasa genera, toda esa parte está incorporada. Entonces permite calcular un aprox bastante cercano de cómo se daría esa reconversión en términos de carbono y aparte productiva. Gracias. Un comentario. Gracias. Me parece muy relevante esto porque he ido a algunos cursos de contabilización de carbono, por ejemplo, el de
Climate Trust, me parece que hay uno que se llama así, hubo uno reciente aquí en Guadalajara, y ellos tienen esquemas establecidos de contabilidad solamente para bosques. Y ante el escenario actual de que cada vez somos más personas, que vamos a necesitar más alimentos, que vamos a necesitar producir más alimentos, porque ahorita somos alrededor de 7,000 millones de personas, al 2050 se contempla que seamos 10,000 millones de personas, yo creo que resulta bastante interesante empezar a observar o voltear la mirada hacia los sistemas de producción agrícola sostenibles. ¿Por qué? Porque en algún momento puede ser una alternativa bastante viable para poder incluso establecer un mercado de carbono basado en este tipo de sistemas, que hoy en día, pues la verdad es de que todo se basa en bosques nada más. Entonces, este tipo de estudios nos puede ayudar justamente a llegar a ese punto. Gracias. Acá retomando, ahorita la necesidad de esto de las metodologías para contabilizar carbono en otros ecosistemas, y la necesidad de reportar incertidumbres, rescatando esta parte, en una contribución que participé en una publicación el año pasado, encontramos resultados bastante consistentes con los que presentaba Poliana acerca de los métodos que se emplean para distribución de biomasa. Y lo que encontramos fue que una de las fuentes que impacta en la incertidumbre precisamente es el método de estimación, ¿no? Los comúnmente usados como random forest, y eso hay una consistencia en que los métodos subestiman en los valores más altos, y encontramos que se debía principalmente a el método y a las variables predictoras. Entonces es muy importante considerar eso, de dónde se obtienen las fuentes, y propusimos un método para mapear la incertidumbre, de tal forma que pudiéramos identificar cuáles eran las áreas con mayor incertidumbre para focalizar ahí una mayor intensidad de muestreo. Entonces, es bastante consistente con los resultados que están teniendo aquí, porque sí impacta con qué datos estamos estimando o haciendo la inferencia espacial de nuestra biomasa y cuáles son las variables que estamos usando para predecir esa biomasa y la importancia de reportar esa incertidumbre. Entonces, pues, adelante. Sí, esta iniciativa y este modelo utilizado por Gerardo se gestionó con el INIFAP, el poder seguir desarrollando en base al modelo de SWOT esta serie de alternativas, y la idea era que en el territorio nacional, en donde se tuviera prioridades regionales, se pudiera hacer el mismo evaluación y esquema, y con la cobertura de este instituto pudiera desarrollarse con este modelo las áreas que potencialmente pudieran, donde hay terrenos degradados obviamente, reconvertirse a estos tipos de diseño. O sea, estamos hablando de sistemas agroforestales en el trópico. En el templado ya está ensayado en Hidalgo, unos 15 años de experiencia. En el semiárido hay algunas experiencias con manejo integral de recursos de zonas áridas, con esos enfoques. No contemplando lo que mencionó Gerardo, pero con cuestiones de analizar lo que ocurre en las parcelas, en las unidades de producción rural, y entonces todo esto sigue caminando. Lo que pasa es que en estas iniciativas siempre se requieren recursos, y cuando se abren oportunidades, pues a veces las fuentes financieras dictaminan que esa no es su prioridad. Pero si esto sí tuvo un camino de una propuesta más alta, te voy a hablar del año 2017, para que el coordinador de investigación de INIFAP pudiera, junto con UICN, obtener recursos para seguir realizando este trabajo que mencionó Gerardo. ¿Sí? Gracias. Pues gracias, no quisiera quitarles más su tiempo de comida, entonces no sé si alguien tenga alguna otra participación. Parece que no, ¿verdad? Pues ya nada más como último comentario, aquellas mapeos que se hacen, finalmente a lo mejor es más complejo hacer como la propagación de toda la incertidumbre, entonces otra de las opciones que igual proponíamos en aquella contribución es hacer una validación independiente, ¿no? Entonces como que es lo más viable y pues resultó ser muy eficiente en este caso, y pues bueno, sería como una opción.
Y pues bueno, sí, ya no hay más, pues provecho a todos y gracias por esta sesión.